todos. Ah, qué bonito soy yo. ¿Cómo? Eso, buenos días a todos. Una semana más para cargar las pilas de este corazón para luchar en la vida, en la compañía de Jesús. Y pongámonos en sus manos todos juntos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La paz y el amor de Dios estén con todos ustedes. En un momentito chiquito de silencio, pidamos perdón a nuestro Señor de todos nuestros pecaditos. Yo confieso ante que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Padre Dios, Creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barra. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Caminaré en la presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria, porque me prestó atención cuando mi voz lo llamaba. Caminaré en la presencia del Señor. Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaron. Entonces rogué al Señor que la vida me salvara. El Señor es bueno y justo, nuestro Dios es compasivo. A mí, débil, me
salvó y protege a los sencillos. Mi alma libró de la muerte, del llanto los ojos míos, y ha evitado que mis pies tropiecen por el camino. Caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice: que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizás algún día podría decir: tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo, sin obras, me demuestras tu fe. Yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otro que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Siéntense, mis amigos. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Muy bien, Judy, qué gusto verte, Judy. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué tiene para nosotros la voz de Dios hoy?
La llavecita nos la va a dar el Salmo. ¿Qué dice el Salmo? ¿Qué le dijimos a Dios en el Salmo? Un Salmo muy bonito. A ver, Chominón, qué gusto verlo, Chominón. Con todo y cría, míralo, ese es tu nieto. Es todo, este es el Chominón, esa camiseta verde que está ahí. No, Chominón, míralo con todo el nieto. Lo trajo de Colorado para que no se pierda. A ver, ¿qué le dijimos a Dios en el Salmo responsorial hoy? Vean sus hojitas. ¿Qué le dijimos a Dios en el Salmo? Vean sus hojitas. ¿Qué le dijimos a Dios en el Salmo? ¿Caminaré qué? Este era un salmo que antes usaban mucho los novios en las misas antes de bodas viejas, porque ya cambiaron. En las bodas viejas este salmo siempre lo ponían en las bodas. ¿Saben ustedes? Era un salmo que se usaba en las bodas. ¿Por qué? A ver si me agarran la onda. Porque era un salmo para decirle a la persona que uno quería que caminara a su lado toda la vida. ¿Ok? Eso quiere decir caminaré en presencia del Señor. ¿Qué le quiero decir a Jesús? Quiero estar junto contigo. Quiero que los dos caminemos juntos. Y por eso era un salmo que se usaba antes en las bodas. Así cuando un vato se le quería declarar a una muchacha, no tiene novios o novias ustedes, ninguno. ¿Tú sí? ¿Tú sí tienes novia? Míralo, es todo. Salió avanzado como el Chomino de chiquito. Si era el Chomino de chiquito, muy enamorado muchacho. Fíjense bien. Cuando un novio le quería decir a una muchacha que se casara con ella, le hablaba con este salmo y le decía: en las alegrías, en las angustias, en el dolor, en la tristeza, cuando te sientas sola o cansado o triste, yo quiero estar a tu lado. Ándele, ¿qué te parece, güerito? Para que le hable hacia su señora. Yo quiero estar siempre contigo. Era un salmo con el que usaban los novios para declararse a las novias antiguamente. Allá en los tiempos de quién. O sea que ya le llovió, dijo el otro. Pero qué bonito, ¿sí o no? Era un salmo de declaración cuando una persona le quería decir a otra: quiero que camines conmigo en la vida, quiero que estés conmigo toda la vida. Los muchachos usaban este salmo para decirle a la muchacha: en las alegrías, en las tristezas, en el dolor, en el sufrimiento, en la enfermedad, en la soledad, yo quiero estar siempre junto a ti, quiero caminar contigo. Y pues las muchachas se derretían y le decían: sí, mi amor. Y después con los años nomás quieren apretarle el pescuezo. Fíjense bien, peluchitos. Eso es donde hoy se dirige la voz de Dios. ¿Y los chamacos? ¿La Marcelita? Ah, muy bien. Dele pues. Con la abuela lo dejaste hoy. Ahí está. Muy bien. Aquí está. Ya lo vi. Fíjense bien, mis amigos. Entonces es un salmo para decirle a una persona: quiero que los dos siempre estemos juntos, que caminemos juntos. Pero en lugar de decírselo a una muchacha o un muchacho, se lo vamos a decir a quién. Se lo vamos a decir a quién. A él le vamos a decir: Señor Jesús, en las risas o en las lágrimas, salud y enfermedad, triunfos y fracasos, miedos, tristezas, angustias, yo siempre quiero estar contigo. Por eso nuestra religión, ¿cuál es el primer mandamiento, Yui, de nuestra religión? ¿Cuál es el primer mandamiento? Así es. Entonces, ¿qué le decimos a Dios? Yo siempre quiero estar contigo, siempre quiero estar a tu lado. Y por eso este salmo le dice a la muchacha: alegrías, triunfos, es decir, te lo quiero demostrar con mis obras, no con mis palabras. Dice Tropicalísimo Apache que las palabras se las lleva el viento, en una canción muy vieja, y es cierto, las palabras se las lleva el viento.
Los hechos son los que hablan. Y por eso quiero que fijen en sus hojitas la segunda lectura hoy de la palabra de Dios, que es del apóstol Santiago. ¿Cómo dice Santiago? ¿Cómo quiero demostrar mi fe? Fíjense bien, ¿cómo quiero demostrar mi amor a Dios entonces? ¿Cómo quiero demostrar el amor a una persona que yo amo? ¿Cómo se lo quiero demostrar? Con obras. ¿Ok? Con obras te quiero decir que te amo, que te quiero. Por eso el Salmo, en risas y en lágrimas, angustias, tristezas, soledad, cansancio, siempre quiero caminar contigo. Es decir, con mis obras te voy a decir que te amo. ¿Y cómo le vamos a decir a Jesús que lo amamos, que le tenemos fe? Con nuestras obras. Miren, hace mucho tiempo había una pareja así de matrimonios que venía a misa y me saludaban muy bien. Y hasta me invitaron 2 o 3 veces a su casa y todo muy bien. Y de repente un día desaparecieron de aquí. Órale, dije, ¿qué les pasaría? ¿Qué bicho les picaría? Y un día me los encontré ahí donde está el Soriano. Ahí en el súper, ahí me los encontré. Y les digo, ¿qué pasó con ustedes? ¿Por qué no se han acercado a Dios? Y me dice el hombre que ya no queremos nada con Dios. Canijo, le dije, ¿por qué, compa? ¿Qué le pasó? Es que nos ha ido muy mal. Y por eso nos acercábamos a Dios, a que nos fuera bien. Le dije yo, entonces acercarte a Dios era con interés. Y le dije a aquel hombre, ¿cuál es el primer mandamiento? Pues amar a Dios. Te pregunto, ¿alguna vez has amado a Dios? ¿O acercarte a Él todo era para hacer comercio con Él? Si me va bien, yo me acerco a ti. Y le dije a aquel hombre, nunca se te olvide que cualquier persona primero pide amor para poderte dar lo que tú pides. Hay que dar amor para recibir. Nunca se te olvide. Y le pregunté a su esposa, ¿por qué estás junto a este? ¿Por qué estás junto a este? Y luego me dice, pero no soy este. Pues para mí eres este. ¿Por qué estás junto a este? No, porque lo amo, padre. Aunque sea muy corajudo, aunque sea muy gritón, pues así lo amo, padre. Entonces, el amor es la base de la relación con quién. Y por eso en el Salmo de hoy le dijimos a Jesús, quiero caminar contigo en alegrías, tristezas, angustias, soledad, en mis triunfos, en mis fracasos, es porque te amo y quiero estar contigo, quiero que juntos caminar. Vean qué bonito termina el Salmo de hoy. Quiero caminar contigo, le dice. Es decir, quiero caminar contigo porque te quiero. Y te lo voy a demostrar en mis obras que te amo. Por eso estoy junto a ti y te lo voy a demostrar con todas las cosas que voy a hacer por ti. Y todas esas cosas también son en la adversidad. Y se quedó muy serio aquel hombre y le digo, cuando ame a Dios, amigo, vuélvase a acercar. Cuando no lo ame, mejor ni se pare, porque gente como tú nos hace mucho daño a Dios y a nuestra iglesia. Fíjense bien, amigos. Cuando dos personas quieren caminar juntos, ¿solamente van a estar cuando todo salga bien o cuando también todo salga mal? ¿Cómo van a estar juntos? ¿Nada más cuando todo salga bien o cuando también las cosas salgan mal? ¿Cómo van a estar juntos? Eso también, cuando las cosas salgan malas, ya sabe cuando se enamoren, y
se case también en las buenas y en las malas con su leona, digo con su señora. ¿Ok? Por eso el evangelio de hoy, vean el evangelio de hoy. ¿Qué dice Jesús al final del evangelio? Regaña a Pedro. ¿Por qué regañó a Pedro? Señor, tú no puedes sufrir. Vean bien el evangelio. Cuando Jesús le dice, tengo que caer en manos de los ancianos, de los escribas, de los malos, me van a matar, me van a hacer daño, me van a hacer sufrir, y el tercer día voy a resucitar. ¿Qué le dice Pedro? Eso no te puede pasar a ti, Señor. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son como los de Dios. Es decir, si nada más te vas a estar a mi lado cuando todo salga bien, pues ¿para qué te quiero? Te quiero a mi lado cuando todo salga bien y cuando las cosas salgan mal. Te quiero junto a mí, caminando conmigo. Y por eso Jesús, ¿cómo va a terminar nuestro Señor Jesús del Evangelio? Todo el que quiere estar a mi lado, que tome su cruz y que camine conmigo. Vean cómo dice Jesús al final del Evangelio. Entonces hoy la palabra de Dios nos va a decir Jesús, ¿quieres caminar conmigo? Demuéstramelo por tus obras. ¿Quieres estar a mi lado? Es porque me amas. Me estás diciendo que me quieres. ¿Quieres estar junto a mí? Caminemos juntos. Y quiero aprovechar para aquellos que estén casados aquí, tengan su compañero, su compañera al lado, así como estos peluchinos, dejar a los niños con la abuela. Yo creo que hay que aprovechar y es momento, si están sus compañeros, su compañera a su lado, voltean a verlo y díganle, contigo hasta la muerte, contigo a tu lado siempre. Aceptaste mi invitación de caminar juntos y quiero que estemos juntos siempre. Aprovechen los que estén casados aquí. Díganselo a su compañero, ándale mi güero, aproveche con su leona, digo a su señora, ándale, contigo mi amor, hasta el fin. Los que estén casados aquí, yo creo que eso es momento de decirle a aquella persona, y saben, algo que se nos olvida mucho a los hombres, es decirle a la compañera que la quiere. Díganselo, aprovechen. ¿Y cómo vamos a terminar también? Diciéndole a quién. Señor Jesús, siempre quiero estar contigo, siempre, Señor, porque te quiero, porque te amo. Siempre quiero caminar esta vida junto a ti, en momentos buenos y en momentos malos, Señor, siempre quiero estar a tu lado. Siempre quiero estar contigo luchando en esta vida, pie con pie, hombro con hombro, en triunfos y en fracasos, siempre contigo, Señor. Dame la fuerza, el valor, el coraje cuando esté en angustia. Ven qué bonito el salmo. ¿Qué le quiere decir aquel hombre, aquella mujer? Que cuando esté en angustias, tristeza, dolor, desesperación, yo voy a estar contigo. Así tú, Señor Jesús, siempre está con nosotros en todo momento de la vida. Así sea. Nos ponemos todos de pie, y en un momentito chiquito de silencio hablemos con nuestro Señor Jesús, pidamos su ayuda para el caminar sobre esta tierra. Señor Jesucristo, ayúdanos en la lucha de esta vida, camina junto a nosotros, nunca nos dejes de tu mano, Señor, en cualquier circunstancia de la vida, nunca nos dejes, siempre ayúdanos a sentir tu compañía. Bendice nuestras familias y bendice nuestras mesas con el pan y el trabajo de cada día. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Nos sentamos para continuar con esta Santa Misa.
oramos para que llevando a este altar las alegrías y tristezas de cada día, nos dispongamos a celebrar este sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tus manos de sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Padre Dios, escucha nuestras oraciones y acepta benignamente estas ofrendas que te ofrecemos para que cada uno te ofrece sea en honor de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón a Dios. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, Padre, te damos gracias porque nunca abandonas a tus hijos. A través de tu Hijo Jesucristo y la entrega de Él en aquella cruz, nos das muestras de tu gran amor por nosotros, de que nunca nos abandonas. Por eso permita en nuestro corazón darse cuenta de cuánto nos amas, hasta dar la vida de tu propio Hijo, para que nosotros seamos agradecidos contigo y poder unir nuestras voces a la de los ángeles y santos, cantando el himno de tu gloria. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre este pan y este vino y conviértelo en el cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesús. Tomó pan, lo dio a sus amigos diciendo: toma y come todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz, lo dio a sus amigos diciéndoles: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Padre Dios, celebramos muerte y resurrección de Jesús, que nos dejó su cuerpo y su sangre para la lucha de la vida. Ahora, Padre, acuérdate de tu pueblo, de todas las personas y familias aquí presentes. Acuérdate de México, nuestra patria, paz y justicia que tanta falta nos hacen, y así poder caminar firmes en la fe alrededor de tus pastores y del Papa Francisco. Padre Dios, a nuestros hermanos que ya murieron, compartan contigo la casa del cielo, y un día también nosotros, después de caminar al lado tuyo y de la Virgen María,
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Digamos todos juntos la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de todo tu pueblo, y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Dios esté con todos ustedes. Démonos un saludo de paz. Este es Jesucristo. Él es quien camina con nosotros en la vida. Dichosos aquellos hombres y mujeres que han abierto su corazón a Él. Sí.
Oremos. Padre Dios, tú que nos has llamado a vivir junto a ti y con este pan del cielo nos das la fuerza y el amor que necesitamos por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, tenemos 3 avisos. Sí, muy buenas tardes. Tenemos 3 avisos. El primero, la invitación a todos los papás. En todos los centros de catequesis ya iniciamos las inscripciones. Acérquense por favor a inscribir a sus hijos en el horario y el día que más les convenga. Son diferentes centros. Ustedes ya más o menos conocen la ubicación de cada uno. La otra invitación es para la Escuela Bíblica del Desierto. Ocupamos, hermanos, formación bíblica. La Biblia es luz que guía nuestras vidas. Necesitamos luz para nuestras vidas y que más que las Sagradas Escrituras. Nuestra escuela tiene 2 horarios. Los martes inicia el 22 de septiembre, en la mañana horario de 9 a 12 y por las tardes de 7 a 10 de la noche. El tercero, el Centro Guadalupano de Catequesis, tiene venta aquí por fuera de tortas, aguas, bollitos para la construcción de su centro, que ya casi queda, gracias a Dios, y ocupamos pues de su colaboración. Gracias. Nada. También, en cuanto aviso, voy a aprovechar a aquellos papás que tengan hijos adolescentes, adolescentes, y los quieran mandar a lo que sería el equivalente a catecismo, pero lo manejamos de otro modo se maneja por la edad de ellos. Primero de secundaria, segundo de secundaria, tercero de secundaria, primero de prepa, segundo de prepa y tercero de preparatoria. Hay grupos, tenemos grupos los sábados a las 11 de la mañana los sábados, desde primero de secundaria hasta tercero de preparatoria. Hay grupos para cada grupo de ustedes. Aquellos papás que tengan hijos aborrecentes, adolescentes, y los quieran mandar, son los sábados a las 11 de la mañana aquí atrás en el patio. Hermanos, hermanas, en el nombre del Señor Jesús podemos ir en paz. Que todos tengan muy, pero muy